Hola a todos y a todas, yo soy Cristina López. Para los que no me conocéis todavía, hace un año se me ocurrió hacer un podcast de viajes, que la verdad es que pensaba que solo me iba a escuchar mi madre y sus amigas, pero funcionó muy bien, así que aquí estoy inaugurando la segunda temporada. Este episodio es un pelín diferente, veréis, muchos me preguntáis cómo es que tengo este estilo de viajes y vida tan peculiar, porque viví en México el año pasado, así que después de darle muchas vueltas os he hecho un episodio explicándoslo. No me ha sido fácil, pero bueno, ya está. Bienvenidos y bienvenidas a Memorias de un viaje y muchas gracias por estar aquí. Mis padres son para mí como dos estrellas del rock. A mi madre os la describiré rápido. Imagina que estás en una fiesta. ¿Sabes esa chica sencilla pero con una belleza extraordinaria y natural con la que empiezas a hablar y que da igual que seas astronauta o filólogo, porque ella podría hablar hasta de un afluente del Guadalquivir con la sencillez de un genio y podría conquistarte? Pues esa es mi madre. Creo que según ella, con un buen abrigo y comiendo bien, hubiese podido llegar a donde me hubiese propuesto. Mi padre construyó un cartón con forma de zapato e hizo los agujeros para las cordoneras y así aprendí a atarme los cordones. Creo que existen dos profesiones que infunden mucho respeto en la sociedad. Una es ser médico y otra es ser profesor de universidad. He podido ver toda mi vida el efecto que causaba mi padre cuando decía que era profesor de universidad. El cómo se encontraron estos dos fenómenos sigue siendo aún una incógnita para mí, pero fue mi gran casualidad. Crecí en un ambiente excepcional. Jugué una media de 3 horas en el parque debajo de casa, rodeada de otros niños, con unos padres muy trabajadores que no podían ocuparse a jornada completa de mí. Es por eso que Victoria, la Mary Poppins que cocinaba los mejores guisos que jamás probaré, me cuidó durante mi infancia. Sus mandamientos eran claros y concisos: nunca mientas ni tires basura al suelo. En mi casa siempre se respiró un ambiente académico voraz, y cuando a los 17 años tuve que elegir algo que estudiar, escogí matemáticas. No era ni mi vocación ni lo que más me gustaba hacer en el mundo, pero simplemente se me daban bien. Nunca se me olvidará las palabras que mi padre me dijo aquel primer año de universidad. No eres una mente brillante, pero eres muy trabajadora y con eso podrás conseguir todo lo que te propongas. En aquel momento y con la madurez de una chica de 18 años, me quedé solo con la primera parte de la frase. Yo no era una mente brillante. Personalmente, la universidad, fuera del marco teórico, me regaló algunas de las aptitudes más valiosas que hoy poseo. Me enseñó a subrayar lo importante, a defender mis conocimientos en un tiempo limitado, a que se paga cuando se falla y a resolver conflictos. Pero si hoy estoy aquí es para contaros qué fue lo que hizo que hoy tenga esta vida tan peculiar. No se descarta que anuncie el estado de alarma. En lo que sí coincide toda la oposición es en que el gobierno tiene que actuar ya y con medidas Empezamos esta contundentes. crónica del primer día de confinamiento con un recorrido por las calles. Hoy están mucho más vacías, de hecho es fácil. Veréis, en marzo de 2019, cuando mis 5 amigas y yo, sentadas en aquel sofá de nuestro piso de estudiantes, escuchamos las palabras del presidente del gobierno, confinamiento absoluto, se pagaba 1 céntimo que yo, con mi naturaleza nerviosa, soportase de alguna manera digna aquella medida. Y así fue como, para no causar daños mayores, cada tarde subía y bajaba los 3 pisos de mi edificio de Valencia. Cambié la música por los podcasts porque pensé, pues visto el panorama, al menos aprendamos algo. Y fue entonces cuando encontré Se regalan dudas. 2 chicas mexicanas destripaban todo tipo de temas de los que se debería estar hablando. From the beginning. Se regalan dudas nace de la infinita necesidad de cuestionarnos todo. El amor de mi vida, ser feliz con menos, alimenticios, aprender a decir raíces, aprender a ahorrar, despertar la creatividad. Empecé a cuestionarme todo y este verbo fue vital. Como si de un armario se tratara, empecé a sacar todas las prendas de su interior, mis creencias, mi educación, mis dudas, mis miedos. Ciertamente,
tenía una vida maravillosa. Los cajones estaban repletos de un buen salario, un jefe estupendo y unos compañeros extraordinarios. Sobre la percha reluciente colgaba mi horario de 8 a 3 en una ciudad bañada por el Mediterráneo donde ni siquiera existe el invierno. Sin estrenar, con las etiquetas puestas, colgaba mi matrícula de doctorado en epidemiología. Los cordones de mis zapatos estaban perfectamente atados y yo parecía caminar en la dirección marcada. Fue entonces cuando aquel armario se quedó completamente vacío y empecé, sin saberlo, a trazar un plan. Pronto me di cuenta de que tenía un problemita. Bueno, varios. Quería dejar mi trabajo porque no me motivaba, quería devolver el doctorado y, aún peor, no me motivaba a desarrollar mi carrera como estadística. De repente me vi habiendo estudiado los últimos 10 años una carrera y 2 máster para ahora decir que no. Me sentía perdida. Me imaginaba las caras de mis padres. Pensaba una y otra vez qué le iba a decir a mi jefe, pero en especial me inquietaba no saber responder a todas esas preguntas que sabía que todos me iban a formular. ¿Y el paro? ¿Vas a renunciar a él? ¿Y a dónde vas a ir? Entonces, ¿a qué te crees dedicar? ¿Y ¿Qué vas a hacer después de un mes sabático cuando te aburras? Me empecé a angustiar. Entonces leí una frase que me ayudó mucho. Si no sabes qué dirección tomar, toma una, la que sea, da un paso al frente. No es tan importante hacia dónde comiences a caminar, sino que simplemente empieces. Y el primer paso que di fue buscar un coach. La palabra coach está tan democratizada que su significado se ha difuminado. Ni siquiera cuando llamé por primera vez al gabinete psicológico sabía muy bien qué me iba a encontrar. Recuerdo sentarme en aquel piso del centro de Valencia, a una distancia prudente, con la mascarilla puesta, y le dije a Thais, la que fue mi mentora: verás, Thais, durante estos 3 años he estado ahorrando dinero sin saber muy bien para qué, y ahora quiero usarlo para dejar mi trabajo y tomarme unos meses sabáticos, pero tengo mucho miedo y me preocupa qué hacer después. Entonces me sonrió y me dijo algo que me tranquilizó mucho. Yo sí sé para qué has estado ahorrando, para ser libre. Es muy importante tener ahorros para poder tomar decisiones no condicionadas y dejar un sitio donde ya no te sientes cómoda. Sin saberlo, ya había dado un paso. Mi barca se había movido en una dirección, ya estaba en marcha. Entonces empecé a leer, leí libros de personas que habían pasado por algo parecido, me empapé de todas aquellas personas que habían emprendido y que, como yo, habían empezado a remar en una dirección. También me empecé a rodear de personas que empujaban mi barca. Solo faltaba un pequeño paso, decírselo a mis queridos padres. Supongo que todos tenemos una debilidad, un tramo por el que preferimos no pasar, y ese fue sin duda el tramo más costoso de remar. Cada fin de semana agarraba el volante y me repetía una y otra vez el discurso que iba a pronunciar. Papá, mamá. Sonaba tan fantástico al decirlo en voz alta, dejar mi trabajo fijo para irme a vivir a otro continente. No sé, sonaba como abrir el armario de Narnia o cruzar el andén 9 3/4. Pero veréis, cuando aparcaba en la puerta de casa y me recibían tan contentos, yo soltaba los remos y me quedaba a la deriva, dejándome mecer por la corriente. Pero cada viernes lo volví a intentar, hasta que un día lo conseguí y puse a prueba lo que tanto había entrenado en la universidad. Les subrayé lo importante, les conté todo lo que iba a hacer en un tiempo limitado y con la mayor claridad posible, les dije que yo pagaba y que si fallaba volvería, e intenté durante 1 hora resolver el conflicto. No os voy a mentir, no les pareció la mejor de las ideas. Entonces empecé a decirle a todo el mundo que me iba de viaje, porque también leí que como si de una dieta se tratara tenías que airear a los 4 vientos tus objetivos, porque así te sentías obligado a cumplirlos, y empecé a decirles que iba a lanzar un podcast. Francamente, nunca había hecho un podcast, pero entonces me acordé de aquellas sabias palabras de mi padre. Yo era muy trabajadora y tenía el don de la perseverancia, así que algo saldría sí o sí. Si te está gustando este episodio y le quieres dar valor a mi trabajo, compártelo con tus contactos o en tus redes sociales. O también puedes dejarme una reseña si usas iTunes o valorarme en Spotify justo debajo del logo de mi podcast. Muchas gracias. Le pedí a mi madre que me compusiera la entradilla con el piano, que a esas alturas pues ya de perdidos al río, y le dije a mi chico que quería hacer una prueba de entrevista.
Me llevó 3 días enteros editar todo y sin pensarlo lo publiqué, porque en otro libro también había leído algo así, como que nada de parálisis por análisis. José y yo nos fuimos una tarde en busca de un libro que nos diese una pista de cómo empezar un viaje con solo un billete de ida, y encontramos la maravillosa guía del nómada digital. Nos sentamos en el suelo del Corte Inglés a hojear las páginas, los mejores destinos para nómadas digitales. Ahí estaba, Playa del Carmen, en México, al único sitio al que se podía viajar hace exactamente un año. Me acuerdo del día en el que me subí al avión. Thais me explicó una vez que cambiaba de cafetería cada semana para ver cosas distintas y así tener pensamientos diferentes. Me enseñó que si los ojos ven siempre las mismas cosas, el cerebro no recibe nuevos impulsos. Viajar con un solo billete de ida a un país como México fue como entrar a 100 cafeterías distintas al día. Voy a contar algunas de las historias más inspiradoras que me encontré en el camino. Yasir salía a correr todas las mañanas por la playa, en pleno confinamiento, y un día se fijó en un trocito de playa al lado de un bar. Pensó que sería buena idea montar un gimnasio al aire libre. Hoy, cada mañana en el gimnasio Coco Gym se practica deporte frente al mar Caribe y se baña en él después del entrenamiento. La habitación de al lado del hostal donde me quedé los primeros días en México la ocupaba un abogado de Amazon. Trabajaba de noche porque en su empresa no tenían ni idea que andaba viajando por el mundo. Siempre buscaba un hotel con cortinas para no autodelatarse en las videoconferencias. Me decía, voy con el flow, e intentaba que las copas no se le solapasen con la primera reunión de la mañana. Armenta vivía en el primer piso del edificio que alquilamos. Su habitación de invitados estaba llena de óleos de todos los colores, un lienzo y música a toda pastilla. Dejó su puesto de trabajo como ingeniero químico en una petrolera y durante un año viajó por el mundo. Después se asentó en Playa del Carmen, donde pinta por la noche con una copa de vino en mano y duerme hasta mediodía. Ha hecho de los turistas un amplio abanico de amigos y creo que en su cumpleaños llega a contar unos 18 países. Juan Carlos y Erika navegan entre 2 estados porque decidieron comprarse una casa en México cerca de la playa. Ellos nos llevaron conduciendo en su coche por todo México en nuestro road trip de despedida. Nos dijeron, amigos, cada tarde el José buscará un hotel donde quedarnos. Este viaje me enseñó que no hay una única manera para vivir esta vida, sino cientos de filosofías. También me enseñó a arriesgar. Veréis, muchos me preguntáis cuál es mi sustento económico. Abandonar un puesto de trabajo para dedicarse a viajar y hacer un podcast entraña algunos riesgos. Me acuerdo de sumar todos mis ahorros y calcular cuánto era eso en meses viajando. Arriesgué porque lo vi claro, pero durante mucho tiempo mi cuenta bancaria me miraba con ciertos aires de sorna. Viajar me enseñó que se puede conseguir aquello que te propones, que el miedo y la aventura siempre van de la mano. Me enseñó la importancia de hacer cosas por y para uno mismo. No sé, pintar, escribir un blog de viajes o construir un gimnasio. Y sobre todo me enseñó que hay veces que las cosas pues no salen bien. Cuando pasó el tiempo y ya había recibido muchos mensajes elogiando mi podcast, parecía tan sencillo. Recordé que si hubiera hecho caso a algunas de mis creencias, no habría logrado sacar esos tesoros que estaban deseando que dijera que sí. Recuerdo un día meterme en Facebook. Mi padre había compartido mi podcast. No sabéis la inmensa alegría que sentí. Pero sin duda, mi mayor lección fue darle la importancia necesaria a las cosas y preocuparme por lo que verdaderamente importa. Ya sé que puede parecer un cliché, pero los acontecimientos más importantes, los que determinan el destino, casi siempre escapan por completo a nuestro control. Cuando volví a España asistí un día a un taller de pintura con 8 desconocidos. Al comenzar, cada uno de nosotros teníamos que pensar un objetivo para 2022. El chico rubito con ojos azules del otro lado de la mesa contó que quería dejar su trabajo y tomarse un tiempo para viajar, pero sentía mucha presión. Ya os podéis imaginar, me vi reflejada en sus miedos, vi a sus padres y los míos, hasta vi la misma arruga en la frente que tenía yo hacía unos meses. Entonces la chica que dirigía el taller y que me conocía me señaló y empecé a contar algunas pinceladas de esta historia.
Este chico y yo no somos los únicos. De hecho, a mi vuelta a España me he encontrado muchas veces contando esta historia que por alguna razón gusta y, lo más importante, ayuda a sentirse mejor. Y por eso decidí grabar este episodio, que me ha costado mucho más que cualquier otra entrevista y que espero que os guste porque me está dando una vergüenza que que no veáis. Bueno, lejos de viajar, que puede gustarte más o menos, este episodio va dedicado a todas las personas